Biblioteca Humana do Camiño de Santiago. Unha serie de podcast para divulgar as historias xacobeas, promover as peregrinacións e fomentar a hospitalidade en Galicia. Capítulo 2. Daniel Álvarez e o Camiño Fisterra-Muxía. Benvidas e benvidos ao segundo capítulo desta Biblioteca Humana do Camiño de Santiago. Hoxe coñecemos a Daniel Álvarez, coach e formador que traballa en eventos e actividades que organiza arredor das rutas xacobeas. Nesta conversa con Aser Álvarez recorda as experiencias que viviu na súa primeira peregrinaxe no Camiño de Fisterra-Muxía, unha ruta moi especial que moitos peregrinos realizan prolongando a súa viaxe ata a fin do mundo. Y hoy estamos con Daniel Álvarez, él es fundador del Instituto Bien Pensante. ¿Qué tal, Daniel? Un placer, Aser, estar aquí contigo. Me gustaría saber qué significa el Camino de Santiago para ti. Pues para mí significa muchas cosas, pero a la que más directamente lo relaciono es con desarrollo personal o incluso desarrollo espiritual. Si bebemos de la fuente, es decir, para qué fue creado en un principio, pues fue para inspirar a muchas personas que lo recorrieran con el deseo de llegar a un conocimiento, a un despertar, a un tocar algo místico y eso les hacía pues emprender el camino con esa intención elevada y por tanto con esa inspiración. Y yo creo que hoy en día se puede mantener algo parecido, porque tenemos muy distintas motivaciones cuando encontramos a las personas del camino. Pero al final de todo, es muy fácil que cualquiera de esas personas, cuando llega a Santiago, haya descubierto ese deseo de desarrollo personal y, ¿por qué no?, de llegar también al desarrollo espiritual. De hecho, tú eres también formador de personas de coaching. Acabáis de organizar un congreso potentísimo aquí en Santiago, un congreso internacional. Enhorabuena por ese evento. Y vosotros utilizáis el camino como herramienta también, ¿no?, en vuestra estrategia. Sí, exactamente. El Camino de Santiago es algo que las personas de todo el mundo tienen como una referencia. Y cuando se le habla del Camino de Santiago, todo el mundo abre los ojos como si estuviéramos hablando de algo muy valioso. Entonces, cuando haces estas formaciones para coaches y ofreces que, oye, ¿por qué no hacemos al final un recorrido juntos solo de 2 etapas del Camino de Santiago? Todo el mundo se apunta. Queremos 2 etapas, ¿por qué? Porque a lo mejor si ponemos una semana es disuasorio para algunas personas y lo que queremos es unirles dentro del camino. Y esas 2 etapas, cuando las hacen, es sorprendente porque en solo 2 días parece que la convivencia ha sido enorme y les invita, les hace pensar en emprender ese camino durante muchos más días, preparar sus etapas, ¿no?, para tiempo después hacer ya un recorrido más largo. Tú fuiste peregrino antes que fraile, peregrino antes que coach, ¿no? Entiendo. ¿Cómo fue esa primera experiencia tuya en el camino, o esas primeras experiencias, o incluso el camino fue también importante para encontrar tu propio camino, el Camino de Santiago? Bueno, el camino para mí también fue un descubrimiento. Como te decía antes, muchas veces las personas vamos a hacer el camino y no sabemos por qué. Pero lo cierto es que nos encontramos algo, casi todo el mundo se encuentra con esa sensación de solidaridad, de fraternidad, de encontrarse con uno mismo, porque hay tiempo para tantas cosas, se te pasa todo lo que sueles llenar la cabeza en el día a día y entonces todos acabamos encontrándolo. Pero yo, sinceramente, la primera vez que hice el camino, llevaba mucho tiempo, como todo el mundo, no quiero hacer el camino, pero habíamos decidido hacer un congreso en el año 2013, cada año hacíamos un congreso de coaching internacional. De hecho, ese congreso del 2013 reunía a coaches de todo el mundo porque era el congreso internacional de International Coaching Community, bueno, una cosa bastante grande. Entonces, como venía con gente de todo el mundo, digo, pues de las cosas típicas que hay en Santiago que podemos ofrecerles es el Camino de Santiago. Y ahí organizamos, eso sí, creo que fueron 5 días seguidos del camino. Vino gente de Suecia, de Colombia, gente de España, de todos los lugares, muy diversas personas. Y claro, como iban a venir, dije, bueno, voy a hacer primero yo el Camino de Santiago, ¿no? Voy a hacer 10 etapas para entrar en contacto con el Camino de Santiago para que cuando vengan, pues poder guiarles bien. Y lo hice desde Fonsagrada hasta Finisterre.
Y fue una experiencia alucinante, pero alucinante. Luego cuando fui con los demás también, por otras razones. Pero el hacer el camino solo, aquellas 10 etapas, fueron como mi primer retiro. De aquella todavía no había hecho ningún retiro. Y fue como mi primer retiro, así lo viví. Me encontraba con las mismas personas todos los días, claro, en distintos sitios, siempre con muchísimo espacio para ir solo, para hacer mis reflexiones, para encontrar el espacio que necesitas para ordenar ideas. Fue una experiencia increíble. Y llegar a Finisterre, claro, ahora yo lo veo como algo habitual porque lo hacemos muchas veces, pero fue como, como llegar a otro mundo. Así que lo recuerdo con un cariño enorme aquella primera vez. La magia de las primeras veces, ¿no? Quizás esa Sí. magia de las primeras veces que nunca vuelve a ser la primera vez, ¿no? Porque Sin duda. evidentemente cada camino es su camino, ¿no? Y cada vez es diferente, pero sí que eso marca, ¿no? De alguna manera. ¿En qué medida, pues eso, te marcó? ¿Qué anécdotas o qué experiencias recuerdas de ese primer camino? Pues fíjate, hay dos sobre todo, y nunca sabes por qué recuerdas esas dos cosas. Nunca lo sabes, pero hubo una que es que coincidí desde el principio con dos curas polacos. Entonces, claro, para mí era ahora, si vas al camino, sabes que te vas a encontrar con gente de todo el mundo, muy diversa y de todas las lenguas. Pero claro, en aquel momento, al ser la primera vez, dije, caray, qué casualidad, ¿no? Y bueno, entablamos muy buena relación. Y me enseñó que el Camino de Santiago recorre Polonia, un sitio tan lejano, y claro, cuando te das cuenta de esa dimensión universal del camino, dices, es que esto no es algo que se recorre por deporte, por pasarlo bien, estamos con algo muy grande, algo sagrado. Y además cuando te encuentras con alguien, hay países, ¿no?, donde es muy apreciado también desde el punto de vista religioso el Camino de Santiago, que yo no lo hacía desde el punto de vista religioso en aquel momento. Pero ves como esas personas vienen con una devoción que hacen que el camino signifique otra cosa. Yo creo que si no tienes un contacto espiritual, no digo religioso, porque cada uno puede tener su religión, eso está fenomenal. De hecho, ya sabes que fuimos con un grupo de budistas en esta última vez y lo viven también así, ¿no? Si no hay un contacto espiritual con el camino, nos estamos perdiendo algo. Y es una pena, porque ya que haces el camino, ya que haces tantos kilómetros, ya que tienes ese esfuerzo, pues es muy bonito tocar aquello intangible que hay detrás del puro caminar, de lo puro material. Entonces, esos dos curas fueron muy especiales para mí, sobre todo porque uno no hablaba español ni inglés, que entonces aprendes también lo internacional que es el camino desde el punto de vista del idioma, que puedes conocer a alguien pero muy bien, muy profundamente, como nos conocimos, sin hablar el mismo idioma. Yo no me preguntes cómo hacíamos, bueno, un poco por el amigo, que sí hablaba, por el otro cura, que sí hablaba en inglés, pero bueno, yo recorría mucha parte de muchos kilómetros del camino con este cura que no hablaba español, y me transmitía bondad, me transmitía paz, y yo creo que algo le transmitiría también, porque por eso querría ir, pero yo lo vi como un maestro. Entonces, y luego vi que se paraban 2 veces al día. Me lo estoy recordando ahora, gracias a tu pregunta, Aser, porque claro, lo que me viene de aquel momento. Me llamó mucho la atención que se paraban al menos 2 veces al día para rezar y para reflexionar. Y yo creo que es algo muy sano para cualquiera, no sé si rezar, pero sí meditar, reflexionar, pararse, relajarse, tomar contacto con el universo si quieres, ¿no? El universo que nos aloja para sentir su paz, ¿no? Y luego continuar con el trasiego del día a día. Entonces me pareció también algo muy inspirador y que tomé como ejemplo de ellos también. Y luego la otra cosa, podría hablar de estos dos porque la verdad que me traen recuerdos muy, muy fuertes, ¿no? Pero la otra cosa que me acuerdo diferente es que habíamos contado en una aldea, en Olveiroa, porque fui hasta Finisterre, ¿no? Habíamos contado 20 idiomas. Estábamos reunidos allí en pues una cena multitudinaria, bueno, pero a lo mejor éramos, yo qué sé, 30, tampoco tantos, pero había 20 idiomas distintos. También dije, esto es como la ONU. El Camino de Santiago no es un camino gallego, ni francés, ni español, es un camino internacional, ni siquiera europeo, porque había mucha gente de otros lugares del mundo. De Nueva Zelanda te encuentras muy a menudo, de Vietnam, de Corea, te encuentras mucha gente de muchos lugares del mundo. Y también, claro, era la primera vez y me sorprendió enormemente.
Es curioso cómo el Camino de Santiago en los últimos años, porque es muy reciente, se ha convertido en un fenómeno universal, un fenómeno en el que eso, se pueden hablar 30 lenguas, ¿no? Yo tengo un amigo hospitalero que me dice, hoy había gente de 50 nacionalidades, ¿sabes? Y realmente, claro, son experiencias muy, muy especiales, ¿no? Porque te pones en contacto con gente con una cosmovisión totalmente diferente y sobre todo por el acto de caminar, ¿no? Porque ese acto de caminar nos nivela a todos, nos conecta con nosotros mismos, nos conecta con la naturaleza, con el entorno, quizás por ese acto de rebeldía que es caminar en un mundo tan rápido, ¿no? Un mundo tan veloz como el que nos ha tocado vivir. Sin duda. Me gustaría saber, evidentemente el Camino de Santiago está funcionando como un tiro, hay muchísima gente, es una marca conocida a nivel mundial. Pero, ¿qué crees tú, un poco en los últimos años, la evolución del año 2013, ¿no? Tus primeras experiencias con el camino hasta la actualidad, sobre la evolución del camino? ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué no estamos haciendo tan bien? ¿Qué podríamos, a nivel de gestión pública, a nivel de acogida, no sé, desde tu punto de vista? Bueno, pues yo lo primero que querría decir es que yo soy muy optimista con el camino, no necesariamente de cara al futuro, que también, pero de cara al presente. Yo me imagino que hay una cosa como el Camino de Santiago, con no sé cuantísimos kilómetros, 790 kilómetros desde Roncesvalles. Claro, con posibilidad de 1000 negocios, porque hay muchísima gente recorriéndolos, apasionados del camino, que comprarían cosas del camino. Y si te fijas, sigue muy parecido a hace 20 años o 15 años. Es decir, los albergues, pues son muchos de ellos que están abiertos por apasionados del camino. Los restaurantes, bueno, han subido los precios, pero no es nada desmesurado. O sea, sí, me decían que hace 30 años con 100.000 pesetas, ¿no?, de aquella, pues se hacía el Camino de Santiago y ahora a lo mejor se necesita el triple, está claro. Pero fíjate que un mes seguido fuera de casa es perfectamente asumible haciendo el Camino de Santiago. Los albergues han subido los precios, lógicamente, ¿no? Pero bueno, 17 euros cada día, 15 euros cada día, los puedes encontrar por 12 euros. Las comidas, veo que se respeta mucho el menú del día. Y aunque haya subido el menú del día, pero claro, es que hoy comer por 15 euros, como comes en muchos sitios, 14, 12, 17, pues oye, es respetable dentro de que sabemos que las cosas pues tienen su valor y valen dinero. O sea que yo creo que se ha respetado bastante bien los precios dentro del Camino de Santiago, si lo comparamos con la realidad, claro. Si vamos al romanticismo de hace 30 años, que claro, también es que había muy poquita gente, estaban empezando, hoy pues ya está un poco mejor montado, con más restaurantes, con más albergues y con unos precios razonables desde mi punto de vista. Y luego, oye, te llevan la mochila, vale, y seguramente tú coincidirás conmigo y con muchos otros que el camino hay que hacerlo con mochila, a ser posible, pero si no puedes hacerlo con mochila, te lo pueden llevar y tampoco está tan caro. O sea, no recuerdo ahora exactamente, pero no lo vi extremadamente caro. Es decir, no veo una explotación realmente para lo que podría ser el Camino de Santiago. Tú imagínate tener este Camino de Santiago en California. O sea, cada 10 metros ibas a tener a alguien vendiéndote algo. Y son muchos metros. No iban a desaprovechar esta gran oportunidad de gente de todos los países, pues con dinero algunos de ellos, ¿no?, paseando por el medio de España, y seguramente que les iban a ofrecer cosas fantásticas, fabulosas, que no te puedes perder a lo largo de todo el camino. O sea, hay que decir que yo creo que en general la sociedad, las circunstancias, están respetando bastante bien el alma del camino. Uh-huh. Pues muchísimas gracias, Daniel Álvarez, fundador del Instituto Bien Pensante, que es una buena marca, ¿no? ¿Cómo surge un poco esa marca? ¿Cómo surge esa idea? Pues surgió de improviso, no lo buscamos mucho, apareció así y dijimos, oye, pues es que tiene que ser esa, ¿no? Pues de hecho es Instituto Ben Pensante en gallego, ¿no? Porque en aquel momento, claro, se hablaba de coaching mucho en inglés, ¿no? Y dijimos, no, pero vamos a poner el nombre del instituto, lo vamos a poner en gallego. Y Ben Pensante, realmente nosotros trabajamos en ello, ¿no? Tenemos un lema que dice, piensa bien y acertarás. La gente lo escucha y dice, claro. Y no te das cuenta a veces de que normalmente decimos lo contrario, piensa mal y acertarás. Y de hecho las dos tienen razón.
piensa mal y se cumplirá aquella perspectiva, aquel punto de vista que estás poniendo, un punto de vista de desconfianza, y piensa bien y acertarás, está poniendo la perspectiva de que también hay cosas buenas, ¿no? Entonces confiamos mucho en tener la mejor perspectiva porque eso es al final lo que nos da la felicidad. Pues muchísimas gracias por tu compañía, por formar parte de esta gran familia, de este río humano en el que lo que buscamos es, pues eso, formar parte de esa biblioteca humana del camino y también, de algún modo, pues aportar nuestro granito de arena a ese debate contemporáneo sobre lo que ha sido el pasado, el presente y lo que puede ser el futuro del Camino de Santiago. Así que muy buen camino, Daniel Álvarez, muchas gracias. Y que sigan estos podcasts que tanto ayudan a la gente del camino. Gracias a Ser. Gracias. Biblioteca Humana do Camiño de Santiago. Un programa de Acude Rural, subvencionado polo Plan Xacobeo da Xunta de Galicia.